Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio de Historias de Terror. Hoy les traigo una historia que les hará dudar de todo lo que conocen sobre las criaturas que habitan en nuestro mundo. Esta es una leyenda que ha sido contada por generaciones, pero pocos se atreven a creerla, los skinwalkers. Si no conocen la historia de estos seres, prepárense porque lo que están por escuchar es tan aterrador como inquietante. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de nuestras historias escalofriantes. Cada semana, les traeremos relatos que los mantendrán despiertos por la noche. Ahora, apaguen las luces, siéntense cómodos, y déjenme llevarlos al corazón de la oscuridad. La historia comienza en una granja aislada en el norte de Nuevo México, rodeada por un espeso bosque y una atmósfera de tranquilidad que podría engañar a cualquiera. La granja era de una familia llamada los González, quienes llevaban años trabajando la tierra y criando ganado. Aunque la granja estaba alejada de la ciudad, siempre había algo especial en el aire, algo que no se podía explicar. Un joven llamado Andrés, quien recién había comenzado a trabajar en la granja, notó rápidamente que algo extraño ocurría en las noches. La granja se encontraba rodeada de árboles y más allá de los campos, un denso bosque se extendía por kilómetros. En los primeros días, Andrés se sintió acogido por la paz que reinaba en el lugar, pero pronto empezó a notar que en las noches, la tranquilidad se transformaba en una inquietante sensación de ser observado. Las noches en la granja eran más oscuras que en la ciudad, con solo la luz de las estrellas y una luna brillante para guiarlo. Una noche, mientras regresaba al cobertizo de herramientas después de alimentar a los animales, escuchó algo que no podía identificar. Al principio, pensó que era un animal salvaje, tal vez un lobo o un zorro, pero el sonido era demasiado humano. Un crujido de ramas, como si alguien o algo caminara por el bosque a lo lejos. Curioso, Andrés decidió investigar. Caminó entre los árboles, manteniéndose cerca del borde del campo para no perderse. Sin embargo, a medida que avanzaba, la sensación de ser observado se intensificaba. Cada crujido en la oscuridad parecía acercarse más a él, y pronto, sintió un frío en el aire que no podía explicar. De repente, escuchó un ruido fuerte y claro, como si algo o alguien se estuviera arrastrando entre los arbustos. Andrés se giró rápidamente y vio una sombra moverse entre los árboles, pero no era un animal. Era una figura humana, pero su andar era extraño, torcido, como si no perteneciera a este mundo. La figura, encorvada y alargada, lo miró fijamente con unos ojos completamente negros que reflejaban la luz de la linterna. El terror se apoderó de Andrés, y antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció en la oscuridad, dejándolo solo con una sensación de pavor indescriptible. Andrés, petrificado por el miedo, se quedó en su lugar durante lo que pareció una eternidad, sintiendo su corazón latir desbocado en su pecho. Las sombras danzaban a su alrededor mientras la linterna iluminaba breves fragmentos de su entorno,
pero su mente permanecía anclada en aquella visión aterradora. No podía creer lo que había visto, una figura que desafiaba la lógica y la naturaleza, un ser que no encajaba en la realidad que conocía. Con el pulso aún acelerado, decidió que debía regresar a la granja. A cada paso que daba, el crunch de las hojas secas bajo sus pies lo hacía sentir como si estuviera llamando la atención de algo en la oscuridad. La calma de la granja, ese refugio amable y familiar, lo atraía con una fuerza casi palpable. Sin embargo, a medida que se alejaba del bosque, los ecos de la noche parecían murmurar el nombre de lo que había visto, incitándolo a volver. Al llegar, encontró a la familia González reunida en la sala, elevó el ánimo con risas y charlas sobre el día. Sin embargo, Andrés no podía participar. La inquietud lo consumía. Se sentó en una esquina, observando la leña crepitar en la chimenea, mientras cada chispa saltando le recordaba la extraña figura que había cruzado su camino. Esa noche, no pudo cerrar los ojos. Escuchó el soplar del viento a través de las rendijas, el crujido de la casa vieja y el murmullo de los árboles, que parecían contar secretos que sólo él podía oír. A su mente llegaban pensamientos acerca de lo que había visto. ¿Era un espectro? ¿Una creación de su imaginación desbordada por el estrés de dejar su hogar y trabajar en el campo? Pero sus instintos le decían que no podía ser un simple sueño. Cuando la mañana finalmente llegó, Andrés decidió compartir su experiencia. En la mesa de desayuno, con un nudo en la garganta, se armó de valor y relató lo sucedido. Los rostros de los González se tornaron serios, y su madre, doña Elena, lo miró con preocupación. «Esos bosques guardan historias, muchacho», dijo ella, rompiendo el silencio. «Historias de seres que vagan entre las sombras. No son cosas de las que se hable a la ligera, y es mejor no provocarlos». Andrés sintió que el aire se volvía más pesado, como si la granja misma supiera de su encuentro. Las advertencias de doña Elena resonaban en su mente mientras decide evitar explorar el bosque de nuevo. Esa noche, Andrés no pudo dormir. Durante horas, se dio vueltas en su cama, pensando en lo que había visto. ¿Qué era aquella cosa? ¿Un animal extraño o un ser humano? Al día siguiente, habló con don Julio, el viejo granjero que había trabajado en la propiedad toda su vida. Don Julio lo miró con seriedad y le dijo que lo que Andrés había visto no era algo raro, pero tampoco algo fácil de explicar. Le habló de los skinwalkers, una antigua leyenda que había sido transmitida por las generaciones anteriores. Según don Julio, los skinwalkers eran brujos o chamanes que tenían la capacidad de transformarse en cualquier ser vivo, ya fuera un animal o incluso otro ser humano. Pero no solo se transformaban, los skinwalkers también podían robar la identidad de las personas y usarlas para caminar entre los humanos sin ser detectados. Para ellos, la caza de seres humanos no era solo una cuestión de supervivencia, sino una forma de obtener poder oscuro. Andrés escuchaba en silencio,
cada vez más aterrorizado. Don Julio continuó, explicando que en esa región, los skinwalkers eran temidos por todos, y las desapariciones en las noches no eran infrecuentes. Muchos decían que, en la oscuridad, uno nunca sabía si estaba viendo un animal o un ser humano disfrazado. Nadie debía salir por la noche sin estar preparado para enfrentarse a lo desconocido. Andrés sentía un escalofrío recorrerle la espalda mientras recordaba la figura difusa que había visto la noche anterior. La imagen se grababa en su mente, terriblemente clara, pero a la vez vagamente familiar. Cuando don Julio terminó de hablar, el silencio en la pequeña habitación se volvió pesado, casi opresivo. ¿Y qué se puede hacer para protegerse de ellos?, preguntó Andrés, con la voz temblorosa. Don Julio se inclinó hacia adelante, sus ojos profundos reflejando una mezcla de sabiduría y temor. Se dice que hay varias maneras, pero la más importante es conocer el terreno. Estos seres son astutos, y saben cómo moverse en la oscuridad, cómo utilizar el miedo de sus víctimas. Si planeas estar afuera, debes llevar siempre contigo sal y un espejo. La sal es un símbolo de pureza y puede ayudar a repeler todo lo que es maligno. El espejo es clave, porque les muestra su verdadera forma, y ellos temen ser vistos. Andrés asintió, tomando notas mentales de cada consejo. Sin embargo, su preocupación crecía. ¿Y si ya están aquí? ¿Y si han tomado la forma de alguien que conocemos? Don Julio se quedó en silencio por un momento, el peso de su mirada era abrumador. Finalmente, habló, su voz baja y tensa. Esa es la parte más aterradora. No siempre se pueden distinguir. A veces, incluso los más cercanos pueden ser skinwalkers enmascarados. Recuerda, ese que parece un amigo, o una cierta familiaridad en un extraño, puede ser un disfraz. Nunca bajes la guardia, Andrés. Si algo te parece fuera de lugar, confía en tu instinto. Con cada palabra del viejo, Andrés sentía cómo la atmósfera a su alrededor se volvía más densa, como si las sombras comenzaran a cobrar vida. Al despedirse de don Julio, una inquietante sensación le caló los huesos. Sin embargo, tenía que lidiar con su propia curiosidad. Las historias donde la realidad se entrelazaba con lo sobrenatural siempre habían capturado su imaginación, pero ahora, esa fascinación se tornaba en miedo. Esa noche, decidió armarse de valor, y tras un par de horas de deliberaciones, salió a la fría oscuridad. Con una linterna en mano y sal en su bolsillo, se aventuró en el bosque que rodeaba la propiedad. Los árboles susurraban en la brisa, y por un instante, Andrés sintió que todo estaba en calma. Pero de repente, un aullido lejano rompió el silencio y el corazón de Andrés se detuvo. Con el pulso acelerado, se adentró más en el bosque, el rayo de luz de su linterna iluminando un sendero que parecía moverse con él. Al poco tiempo, comenzó a escuchar no solo aullidos, sino risas distorsionadas, ecos que se reflejaban entre los troncos de los árboles.
Andrés recordó las palabras de don Julio. Nunca bajes la guardia. Se detuvo y empezó a mirar alrededor, buscando señales, algo que pudiera dar indicios de lo que le rodeaba. Entonces, a su izquierda, vio un movimiento fugaz. Era una figura, alta y esbelta, que se encogía de la luz. La respiración de Andrés se volvió entrecortada. Aquel ser se dio la vuelta lentamente, y aunque toda su lógica le decía que debía huir, había anhelo en su interior por descubrir lo que realmente era. Mientras el brillo de su linterna iluminaba esa forma extraña, supo que la leyenda era más aterradora de lo que jamás imaginó. La noche no solo guardaba secretos, la noche se alimentaba de ellos. La figura comenzó a caminar hacia él con pasos lentos pero firmes, y Andrés, paralizado por el terror, no pudo moverse. La figura se acercó más y más, hasta que Andrés sintió que ya no podía escapar. En ese momento, el hombre, o la criatura, levantó una mano, y Andrés vio que sus dedos se alargaban de una manera imposible, casi como si estuviera transformándose ante sus ojos. Sin poder soportarlo más, Andrés corrió como nunca antes lo había hecho en su vida, hasta llegar a la granja. La figura desapareció, pero la sensación de terror lo perseguiría durante mucho tiempo. La granja, que antes le resultaba un refugio cálido, ahora le parecía un laberinto oscuro y lleno de sombras. Las viejas paredes crujían como si compartieran su miedo, y los ecos de su propia respiración resonaban en sus oídos. Cerró la puerta de un golpe y sintió el frío del metal bajo sus manos temblorosas. No podía dejar de pensar en aquellos dedos, tan largos y delgados, como tentáculos que desafiaban la lógica. Con cada latido de su corazón, recordaba el rostro de la criatura. No era un rostro humano, sino algo distorsionado, una mueca de desprecio y hambre, como si se regocijara en su terror. Su mente daba vueltas, intentando racionalizar lo que había visto, aferrándose a la idea de que había sido una alucinación, un sueño aterrador del que pronto despertaría. Pero el rastro de terror que dejó la figura seguía fresco en su memoria, anclado como un ancla de hierro. Andrés dejó la granja esa misma noche. Nunca volvió a hablar del asunto y evitó todo contacto con la región. Muchos años después, la granja quedó deshabitada, pero algunos dicen que, en las noches más oscuras, se puede ver una figura caminando entre los árboles. Otros, más valientes, aseguran que el espíritu de los skinwalkers aún acecha las tierras de los González. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que los skinwalkers realmente existen o es solo una leyenda más? No olvides dejar tu comentario y suscribirte al canal para escuchar más historias aterradoras como esta. Gracias por acompañarnos esta noche. Nos veremos en el próximo episodio de Historias de Terror. Recuerda, no salgas de noche, nunca sabes quién o qué podría estar observándote.